Lovecraft dejó una misteriosa confesión escondida en la última historia que sus manos enfermas fueron capaces de escribir. Una confesión que pasó toda su vida evitando y que solo se atrevió a escribirla cuando ya no le quedaba apenas tiempo de vida. Porque 16 meses después de esa decisión, ya estaría muerto. El relato lo terminó en apenas 4 días. Su título, El Morador de las Tinieblas. Y lo más interesante es que cuando lo lees sabiendo que Lovecraft estaba enfermo, arruinado, agotado y cada vez más consciente de que el tiempo se le acababa, es cuando el relato deja de parecerse a una simple historia sobre una entidad cósmica. Como si por primera vez Lovecraft hubiera dejado de esconderse detrás de sus criaturas y supiera que ya no le quedaba tiempo para seguir disfrazando aquello que realmente le aterrorizaba. Así apareció este testamento escrito en forma de cuento, porque hay varios detalles del relato que nadie comenta. Uno relacionado con una colina, con una iglesia abandonada y sobre todo una ventana desde la que Lovecraft observaba la ciudad cada día. Y cuando descubres cómo encajan todas las piezas, comprendes cómo su última historia fue la confesión más íntima que escribió jamás. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de la confesión secreta que hizo Lovecraft antes de morir. En noviembre de 1935, mientras el otoño sembraba de rubores el cielo de Providence, en Rhode Island, un Lovecraft de aspecto demacrado se sentaba frente a su modesto escritorio y componía, en apenas 4 días, el relato que iba a ser el último de toda su carrera literaria, El Morador de las Tinieblas. Y hablo del final de su carrera porque, como os he adelantado, aunque él no lo supiera del todo, apenas le quedaban 16 semanas de vida. Y cierto es que no sabía que una terrible enfermedad andaba corroyéndole las entrañas, pero sí presentía algo maligno en el horizonte. Y eso lo descubre cualquiera que lea esta historia con la atención merecida, porque hay algo en ella que huele a despedida. Cuando Lovecraft escribió El Morador de las Tinieblas, ya no era el joven autor que soñaba con triunfar algún día. Era un hombre agotado, enfermo, prácticamente arruinado y convencido de que su carrera había sido un fracaso. Y si lo lees mirando al escritor desde la distancia que nos proporciona el siglo que nos separa de él, entiendes que el relato fue un último grito que Lovecraft quiso envolver de ficción, porque no sabía gritar de otra manera. Una confesión muy íntima disfrazada de cuento de terror. Así que eso vamos a hacer hoy, la autopsia de este relato hasta dar con su testamento, porque creedme que se encuentra en su interior. Vamos a leer entre líneas siguiendo el hilo de su miedo desde la infancia hasta ese cuarto frío de la calle College número 66, desde el que Lovecraft podía ver, al otro lado de la ciudad, el barrio italiano de Federal Hill. Pero hay una pregunta que debemos hacernos antes de continuar. ¿Puede una persona pasar toda su vida huyendo de un miedo y acabar construyendo toda su obra alrededor de él sin darse cuenta? Porque eso es exactamente lo que parece haber ocurrido aquí. Para entender el relato, primero debemos entender al hombre. Y para comprender al hombre, primero tenemos que empezar por su casa. Porque el acontecimiento que marcaría toda la vida de Lovecraft ocurriría en su casa cuando tenía 14 años. Y si entendemos con detalle lo que pasó allí, comprenderemos por qué se vio en la necesidad de escribir El Morador de las Tinieblas en la recta final de su vida. Y no penséis que esto es un mero resumen de su biografía nada más. Está cargada de detalles que nos van a ser de vital importancia para más tarde. Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, en el seno de una familia acomodada. Su abuelo materno, Whipple Van Buren Phillips, era un hombre de negocios próspero que había levantado un pequeño emporio familiar. Y la infancia de Howard transcurrió en una mansión victoriana de 14 habitaciones en el número 194 de Angel Street, luego renumerada como 456, rodeado de libros, de porcelana, de comodidades que para él eran simplemente el estado natural de las cosas. Era un niño enfermizo, pero genial y excéntrico, que aprendió a leer con 3 años y que a los 6 ya escribía poesía. Un niño que se sentía el heredero natural de toda una aristocracia intelectual de Nueva Inglaterra. Pero todo se derrumbó en el año de 1904. Tenía 14 años cuando murió su abuelo. Y la mala gestión de las propiedades por parte de su madre y sus tías y las múltiples inversiones fallidas arrasaron con el patrimonio familiar de una manera tan fulminante
que las consecuencias fueron tan inmediatas como devastadoras. Tuvieron que abandonar la antigua mansión del linaje de los Phillips y mudarse a un piso mucho más modesto en el número 598 de Angel Street. Para el joven Howard, aquel cambio de domicilio fue el primer trauma de su vida. Un trauma que, como veremos a lo largo de toda esta exposición, no llegó a superar en ningún momento. Los biógrafos registran que en aquel período llegó a contemplar varias veces el auto finiquito, que daba largos paseos en bicicleta mirando con melancolía las aguas del río Barrington, que el mundo que había conocido, el único que sentía como suyo, había desaparecido de un plumazo, y en su lugar quedaba algo oscuro, inestable y amenazante, algo que no terminaba de definirse, pero que se haría más nítido con los años, la amenazante posibilidad de la pobreza. Y es que Lovecraft tenía un problema terrible. Era brillante, mucho más brillante que la mayoría de personas que le rodeaban, pero el mundo no encontraba ninguna utilidad para esa brillantez, y las consecuencias empezarían a perseguirle muy pronto. Por eso, en 1908, justo antes de su ceremonia de graduación, sufrió un colapso nervioso que le impidió recibir el diploma. Más tarde, sus problemas con las matemáticas también le cerrarían las puertas de la Universidad de Brown, donde había soñado con estudiar astronomía. Este fracaso académico sería, en palabras de su propio biógrafo S.T. Joshi, una fuente de desilusión y vergüenza hasta el final de sus días, porque Lovecraft era un hombre con una inteligencia extraordinaria y una erudición genuinamente impresionante, autodidacta en latín, griego, astronomía, química, filosofía, historia, pero sin un diploma que acreditara algo en el mercado laboral, sin título alguno, sin profesión, sin red de contactos que pudiera protegerle de una caída o al menos darle algún tipo de empujón. Y en la práctica sabemos que los contactos son la parte más importante. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si Lovecraft era tan inteligente, si sabía tanto, si tenía un talento literario evidente, ¿por qué acabó viviendo prácticamente en la miseria? Pues bien, aquí se asienta una de las paradojas más crueles de su historia personal. Como os he dicho, Lovecraft era, por derecho de talento y esfuerzo, una de las mentes más cultivadas de su generación. Conocía la astronomía contemporánea con una profundidad que le permitía, por ejemplo, incluir referencias al reciente descubrimiento de Plutón en sus relatos. Conocía a Einstein, a Planck, a Heisenberg, leía latín clásico, escribía ensayos de crítica literaria que hoy siguen siendo referencia ineludible en los estudios del género, como el horror sobrenatural en la literatura, y todo eso, toda esa arquitectura de conocimiento laboriosamente construida durante décadas de lectura, no tenía ningún valor en el mercado. No había trabajo para un hombre que no hubiera terminado los estudios formales. No había puerta a la que llamar. El mundo le pedía un diploma que él no tenía y él pedía al mundo que reconociera lo que sabía, que era mucho más que lo que cualquier diploma podría certificar. Una situación que tristemente se extiende hasta nuestros días, que no está más capacitado el que más títulos tiene, sino el que más empeño ha puesto en aprender. Y Lovecraft intentó reorientar su carrera en Nueva York y fracasó. Intentó vivir de la literatura y fracasó. Intentó encontrar un lugar para sí mismo en el mundo moderno y también fracasó. Y cada uno de esos golpes reforzaba la misma obsesión, el miedo a terminar sin nada. Así que no pudo hacer otra cosa que enrocarse en la única destreza en la que se sentía cómodo. Y la escritura, para nuestro gran maestro, era su manera de habitar el universo, de reclamar ese mundo antiguo y culto que sentía que le había sido arrebatado. De esa forma publicó en revistas de aficionado, mantuvo una correspondencia epistolar que, según los historiadores, alcanzó las 75.000 cartas a lo largo de su vida, y fue publicando relatos en revistas pulp de escasa relevancia y peores condiciones económicas. Y la más importante de ellas, Weird Tales, le pagaba cifras que oscilaban entre lo ridículo y lo humillante, porque es muy triste que Lovecraft cobrara tarifas mínimas por los mismos relatos que más adelante lo iban a convertir en una leyenda de la literatura universal. Y lo más doloroso es que no todos los autores pulp en esa época estaban en la misma situación económica que él. Mientras Lovecraft se sobreponía como podía a los pagos miserables, otros escritores del mismo género lograban vivir de su trabajo. No eran millonarios, por supuesto que no, pero sí habían logrado lo que él jamás consiguió: convertir la escritura en un oficio sostenible. Pero nuestro gran maestro nunca se atrevió a escribir lo que él mismo llamaba obras comerciales. Tenía un desprecio sincero por la escritura de encargo, por los géneros de moda, por lo que el mercado exigía.
Su orgullo intelectual, su sentido aristocrático de la creación literaria, le impedían rebajarse a eso. Y claro, ese orgullo tenía una contrapartida muy concreta: la miseria. Pasó años viviendo de los últimos restos de la herencia familiar, y cuando esos restos se agotaron, tuvo que recurrir a trabajar como escritor fantasma para otros autores que le pagaban por poner su pluma al servicio de sus proyectos. Un trabajo que lo humillaba, que lo reducía a un mero artesano de las ideas ajenas, pero era lo único que le daba para pagar el alquiler. Y conste que así se crearon grandes obras que hoy todos conocemos, como Horror en el Museo, con Hasselheld, o El Túbulo, una colaboración con Cealia Bishop, o Reliquia de un Mundo Olvidado, de nuevo con Hasselheld, o El Caos Reptante, con Winifred Virginia Jackson, esta sí, la mujer que siempre fue el amor platónico de Lovecraft, por lo que no lo sufrió demasiado. Por tanto, en 1933, tras la muerte de una de sus tías, Lovecraft se vio obligado a mudarse con otra de ellas a un apartamento diminuto en la casa del número 66 de la calle College, detrás de la biblioteca John Hay, en College Hill. Y pensadlo por un momento, porque hoy en día, sobre todo en España, tener que vivir mantenido en casa de un familiar porque no puedes sustentarte por ti mismo, por desgracia se ha vuelto lo habitual. Pero a principios del siglo XX era toda una vergüenza, y el piso en el que ahora vivía con su tía tenía una única habitación. Una sola habitación con un altillo abuhardillado donde él había instalado su estudio. Pero al menos seguía siendo College Hill, en el barrio antiguo, el barrio de la Universidad de Brown, el barrio en el que había nacido y al que volvió tras el fracasado experimento de vivir en Nueva York. Desde ese cuarto pequeño de la calle College, con la vista hacia el este y los cristales del techo que le daban, según sus propias palabras, una iluminación admirable, y guardad en la memoria esta expresión, puesto que la vamos a necesitar más tarde, Lovecraft podía ver algo al otro lado de Providence que le perturbaba profundamente. Podía ver Federal Hill. Siempre estaba allí, al otro lado de la ciudad, como algo que le esperaba pacientemente. ¿Pero qué era Federal Hill? Pues era un barrio de clase trabajadora, habitado mayoritariamente por inmigrantes italianos, con sus mercados, sus niños que jugaban en las calles de tierra, sus amas de casa en las escaleras, sus comerciantes con las mangas remangadas. Un mundo completamente ajeno al de Lovecraft, un mundo que él, con su rancia aristocracia y su xenofobia documentada y bien conocida, despreciaba intelectualmente, pero al que no podía dejar de mirar con una mezcla de fascinación y terror. Porque lo que veía en Federal Hill no era simplemente una cultura extraña que no conocía o una inmigración que rechazaba. Más bien sentía ver algo mucho más doloroso para él. Veía una versión futura de sí mismo, una posibilidad que llevaba décadas intentando no mirar directamente, el lugar al que podría terminar llegando si todo seguía derrumbándose, la representación geográfica y física de su peor pesadilla. Porque Lovecraft decía: la situación económica de un hombre de mi edad, sin formación especial, no es algo agradable de contemplar. Escribiría Lovecraft en 1936, un año después de terminar El Morador de las Tinieblas. Esa cita contiene toda la angustia de un hombre que ha llegado a la mitad de la cuarentena de vida sin saber qué puede aportar al mundo. Y de esa manera sus fondos se evaporaban, porque sus trabajos como corrector y escritor fantasma apenas le daban para no morir de hambre. Y cuando digo no morir de hambre me refiero a comer una única lata pequeña de habichuelas durante todos los días, durante todas las semanas. No podía permitirse comprar ropa nueva, vivía con una austeridad que bordeaba la privación. Y todo el tiempo, en el fondo de su mente, el murmullo de un pensamiento que no se iba nunca. ¿Qué pasará cuando ya no quede nada? Porque hasta ahora todo podría parecer una simple coincidencia biográfica, la de un escritor pobre escribiendo sobre monstruos, nada más. Pero es que aquí es donde empiezan a aparecer detalles que resultan mucho más difíciles de ignorar. Porque cuando Lovecraft escribió este relato hace ya tiempo que dejó de imaginar el fracaso. Está empezando a ver cómo se acerca, si es que no lo tiene ya sobre sí. Y eso cambia completamente la forma en la que vamos a interpretar la historia de la que estamos hablando hoy. Fue en ese contexto, en noviembre de 1935, cuando Lovecraft escribió El Morador de las Tinieblas entre el 5 y el 9 de ese mismo mes. Y el relato no fue publicado en Weird Tales hasta el 1936, un año después. Para entonces, Lovecraft ya no estaba bien de salud, y el 15 de marzo de 1937, nuestro gran maestro fallecía de cáncer intestinal en el Hospital James Brown Memorial de Providence, solo en su habitación, en la pobreza más absoluta,
y el anonimato más descorazonador. Por eso debemos acometer este relato con el respeto que se merece, considerando lo que en realidad es, la última confesión de nuestro gran maestro Howard Philip Lovecraft. El relato comienza con una frase que es en sí misma un pequeño portento de ambigüedad. Las personas prudentes dudarán antes de poner en tela de juicio la extendida opinión de que a Robert Blake lo mató un rayo o un shock nervioso producido por una descarga eléctrica. Ya en esa primera cita, Lovecraft nos instala la incertidumbre. No vamos a saber con certeza qué fue lo que mató a Blake. La historia que vamos a leer es la reconstrucción de una muerte que el narrador oficial atribuye a causas naturales, pero cuya verdadera razón permanece oculta en las tinieblas, exactamente a donde pertenece. Porque si es verdad que este relato oculta una confesión como os pienso demostrar, entonces debemos preguntarnos dónde está Lovecraft dentro de la historia. Pues la respuesta es bien sencilla, está en todas partes, empezando por Robert Harrison Blake, el protagonista. Un joven escritor y pintor totalmente dedicado al campo del mito, el sueño, el terror y la superstición, y ávido en su búsqueda de escenas y efectos de un tipo espectral y extraño. Robert Blake vive en Providence, en el barrio de College Hill, un estudio abuhardillado en el ático cuyo techo acristalado le proporciona una iluminación admirable. Y es que detrás de ese detalle hay más de lo que parece, porque el estudio de Blake está completamente bañado por la luz. Esto quiere decir que Blake nominalmente es un habitante de la luz, un hombre del mundo visible, racional y culto. ¿Y queréis conocer otra curiosidad de este protagonista? Pues que Robert Blake no es un nombre elegido al azar, sino que fue una respuesta que quiso tener con Robert Bloch, un escritor adolescente que mantenía correspondencia con Lovecraft a causa de su admiración, y a cuyo relato El vampiro estelar ya le hemos dedicado varios capítulos en este mismo canal, por lo que no vamos a profundizar más en él por ahora. Sin embargo, de Robert Bloch solo tomó el nombre para crear Robert Blake. El personaje es la proyección más profunda del propio Lovecraft, porque como viene siendo costumbre en la gran mayoría de protagonistas Lovecraftianos, detrás del personaje encontramos siempre al autor observándose a sí mismo, su fascinación por lo extraño, su vida de aislamiento, su obsesión por el conocimiento, su condición de artista recluido. Así que cuanto más avanza el relato, más cuesta separar a Blake de Lovecraft, porque lo que va ocurriéndole a uno empieza a parecerse demasiado a lo que le está ocurriendo al otro. Pero antes de continuar, mis queridos hermanos, voy a aprovechar la oportunidad que la semana que viene, entre los días 23 y 26, son los Prime Days de Amazon, en la que la gran mayoría de sus productos se ponen en oferta. Así que yo quiero ser todavía más generoso y desde este mismo día y hasta el domingo de la semana que viene, todas mis novelas estarán en oferta. Recordad que solo se pueden conseguir a través del enlace que os dejo en la descripción de este mismo vídeo y en el comentario fijado. E insisto en que si disfrutáis el esfuerzo que dedico a la elaboración de este canal, la mejor manera que tenéis de apoyarme es leyéndome. Así que qué mejor momento que este para aprovechar la oportunidad. Pero seguimos. Robert Blake comparte con nuestro gran maestro su fascinación por lo macabro, su erudición y su vida recluida de artista entregado a su obra, y se ha trasladado a Providence para escribir y pintar, y ocupa unas habitaciones en College Hill que son, descripción mediante, las propias habitaciones de Lovecraft en el número 66 de la calle College. Un lugar acogedor y fascinante, con un pequeño jardín en una zona donde gatos enormes y amigables tomaban el sol en lo alto de un cobertizo. La casa de Lovecraft y el jardín de Lovecraft, y los gatos de Lovecraft, que amaba profundamente y que en sus cartas describía con una ternura que contrastaba con su habitual distancia emocional. Y en un principio en Blake no se aprecian las mismas preocupaciones financieras que asolaban a Lovecraft. Dedica su tiempo a sus actividades artísticas sin verse influenciado por la ausencia del dinero. Y ahí está la primera capa de ficción como consuelo. Lovecraft inventa una versión de sí mismo que no tiene que preocuparse por el alquiler, una que vive la vida de erudito que él había querido siempre, pero que las circunstancias no le habían permitido alcanzar. Desde ese estudio iluminado, Blake mira hacia el oeste, y lo que ve al otro lado de la ciudad lo perturba de una manera que no puede explicar del todo, porque ve Federal Hill, o más específicamente, ve una iglesia en Federal Hill, una joroba espectral sobre la que flotaba un aura vaga y singular de desolación, tan inquietante que incluso los pájaros, vistos a través de los prismáticos de Blake,
evitan posarse en ella. Federal Hill aparece descrita en el relato como algo radicalmente distinto a College Hill, la joroba espectral, como una suerte de extensión enferma de la ciudad. En cambio, College Hill es la gran colina hacia el este cerca del campus de la Universidad de Brown. Federal Hill es el negativo oscuro de College Hill al otro lado de la ciudad. Y llegados a este punto, podríamos estar topándonos con una especie de interpretación psicológica fruto de un sobreanálisis, que estaríamos viendo símbolos donde Lovecraft solo quiso poner elementos de ambientación. Pues mis queridos hermanos, el problema, y lo vais a descubrir conmigo, es que cuanto más analizas los detalles, más difícil resulta creer que es casual. Pero todavía no tenemos todas las piezas que nos van a permitir la imagen escondida en el puzzle. Antes tenemos que entrar en la iglesia. Cuando Blake decide cruzar la ciudad para ir a investigar aquel templo, sin todavía saberlo, está cruzando la frontera que separa su mundo de lo que más teme, y lo que encuentra al cruzarla es exactamente lo que Lovecraft encontraba siempre que la realidad económica amenazaba su equilibrio: algo oscuro, decadente y acechante. Las calles de Federal Hill en el relato son de color marrón y negro, sin vegetación, sin luz. Es un mundo extraño pero real, alarmantemente real, con sus comerciantes, sus amas de casa, sus niños en el barro, un mundo de sueños que nunca debe ser pisado por pies humanos, piensa Blake, pero que tiene la terquedad de lo real, la impudicia de existir independientemente de sus deseos. Dentro de la iglesia abandonada, frecuentada antaño por una secta que rendía culto a entidades cósmicas y a la que se conocía como la secta de la sabiduría de las estrellas, el protagonista descubre un artefacto que está a punto de convertirse en el detonante de todo: el trapezoedro resplandeciente. Y el trapezoedro invoca algo que llevaba décadas esperando desde el otro lado de la ciudad. Una presencia, y esto es muy importante, que no puede habitar bajo la luz, una entidad que permanece oculta en la oscuridad y que empieza a acercarse a Blake. Blake mira el cristal del trapezoedro sin querer hacerlo del todo, o queriéndolo más de lo que admite, y desde ese momento queda vinculado al ser de una manera que no puede controlar ni revertir, porque la iglesia, el cristal y la entidad ya están dentro de él. Lovecraft bautizaría a esta criatura con el nombre del Morador de las Tinieblas, y es nada más y nada menos que un avatar del mismísimo Nyarlathotep. Y entonces ocurre algo muy extraño, algo que para entenderlo debemos regresar por un momento a las colinas opuestas de College Hill y Federal Hill, pero esta vez en el mundo real. Como ya os he dicho, College Hill representa en el imaginario de Lovecraft la cultura acomodada, académica y sofisticada que había conocido en la infancia y que representaba para él el único modo de vida concebible. En definitiva, era lo que Lovecraft había sido y lo que quería seguir siendo. Salir de College Hill, en algún sentido místico y profundo, equivalía a sucumbir ante la pobreza. Por el contrario, Federal Hill era todo lo opuesto. Era el mundo de los inmigrantes italianos, de los obreros, de los mercados con olor a especias y al sudor del trabajo, de los niños descalzos que jugaban en el barro de calles sin asfaltar. Federal Hill era el futuro que Lovecraft quería ignorar, aunque en el fondo supiera que no iba a poder evitarlo. Esa maldita colina simboliza dentro de la historia la versión concreta y geográfica de su peor miedo: convertirse en alguien que no tiene nada, que no es nadie, que vive de trabajos manuales o mecánicos para los que no ha sido educado y en los que nunca iba a encontrar satisfacción. Y ahora conviene que nos detengamos en el nombre con el que Lovecraft titula esta historia, porque es que en el simple nombre también hay mucha tela que cortar. El título original en inglés, The Haunter of the Dark, presenta una palabra, haunter, que las traducciones al español han resuelto generalmente como morador, pero que es bastante más rica semánticamente en su lengua vernácula. To haunt significa acechar, perseguir o frecuentar. Así, los lugares haunted son los lugares encantados, pero también los lugares frecuentados, los lugares a los que algo o alguien regresa una y otra vez, algo que nunca termina de irse, de modo que el morador desde su templo en cierta manera está esperando ser convocado de nuevo, aguardando a Robert Blake como si ya supiera que iba a venir porque no le quedaba otra opción, como si el vínculo entre ambos existiera incluso desde antes que Blake mirara Federal Hill desde su cristal, es decir, que Blake en el trapezoedro estaba viendo solo el reflejo de sí mismo. Y todo ello imbuido en el simple título de la criatura, The Haunter. Esta idea, que el horror no es algo externo que irrumpe en la vida del protagonista, sino algo que ya estaba contenido en él,
es fundamental para entender el relato como una alegoría del fracaso de Lovecraft. La pobreza que acechaba al escritor de Providence era una catástrofe que no había surgido de un accidente puntual, sino que era una sentencia del destino escrita aquel día de 1904 en que se vio forzado a abandonar para siempre la mansión del abuelo. Y aunque podría parecerlo, esto en realidad no es su confesión. Créeme cuando os digo que su testamento os dará un pellizco en el corazón. Lovecraft sabía todo esto, lo sabía desde el principio, y la única manera de lidiar con ello era convertirlo en ficción. ¿Y es que no es acaso ese el principal objetivo de la literatura? Llevar al terreno de la ficción lo que no podemos batallar en la realidad. En El Morador de las Tinieblas existe otro detalle que los lectores también suelen pasar por alto, y es la tensión entre lo que el relato dice y la manera en que lo dice, porque Lovecraft se esfuerza en presentar a Robert Blake como una víctima inocente, Blake como habitante de la luz y el morador como habitante de la oscuridad, y esta dicotomía parece clara: el erudito de College Hill frente a la entidad tenebrosa de Federal Hill, la civilización frente a la barbarie, la luz frente a la oscuridad. ¿Luz frente a oscuridad? ¿Un ejercicio maniqueísta en Lovecraft como el que practica nuestro infame August Derleth? Por supuesto que no. El texto trabaja continuamente en contra de esa dicotomía. Además, lo hace de manera sistemática. Lo primero que nos dice el narrador sobre la producción artística de Blake, ese artista supuestamente del lado de la luz, es que produce estudios de monstruos anónimos e inhumanos y paisajes profundamente extraterrestres. Es decir, que Blake, iluminado bajo su techo de cristal, dibuja y escribe sobre la oscuridad. Sus obras son oscuridad. La luz, en todo caso, no produce claridad, sino monstruos. Y cuando mira hacia el oeste, hacia el atardecer y Federal Hill, lo que parece detestable no es la colina en sí, sino, tal y como dice textualmente, las luces de la ciudad que hacen la noche grotesca. La iluminación urbana, la luz que debería resultarle agradable, es la que en realidad le perturba, no la oscuridad. Y cuando entra en la iglesia, la experiencia con la luz vuelve a cambiar otra vez, porque en la nave del templo, que el narrador describe como casi sobrenatural, jugaba una espantosa luz plomiza mientras el sol poniente de la tarde enviaba sus rayos a través de los extraños cristales medio ennegrecidos de las grandes ventanas absidales. La luz es espantosa. Es la única vez en todo el relato que se usa ese adjetivo terrorífico para categorizar la luz. En cambio, la oscuridad no recibe esa forma despectiva de apelativos. Nuestro gran maestro subvierte así de manera sostenida y casi metódica la jerarquía convencional de luz y oscuridad. La oscuridad existe de manera primaria y natural, mientras que la luz requiere una fuente de energía que la sustente. Depende de algo externo para existir. Y en la tradición mitológica que Lovecraft conocía bien, la luz no es necesariamente el bien. El propio nombre de Lucifer significa en latín el portador de la luz, el mismo atributo que tenía Prometeo castigado por ofrecer a los hombres el fuego de los dioses. La luz es la que revela todo lo que no debería ser visto. Esta ambigüedad alcanza su punto más explícito al final del relato, cuando Blake, que ha regresado a su guardilla en College Hill después de su experiencia con el trapezoedro resplandeciente, es poseído por el morador, que desde la torre de la iglesia ha recorrido el espacio que los separaba. Es justo antes cuando escribe en su diario las palabras que confirman todo lo que os estoy diciendo, y que os animo a que las recordéis, porque las volveremos a traer a la mesa en breve. La luz es oscuridad y la oscuridad es luz. Quedaos por favor con esta cita, que en breve os demostraré que es la llave para desencriptar su confesión oculta. La cuestión es que ya no hay polaridades claras. Ya no hay Robert Blake y Morador de las Tinieblas por separado. Son lo mismo o están en proceso de serlo o lo fueron desde siempre. Que sin ser todavía consciente, el protagonista ya estaba condenado desde hace décadas. Como Lovecraft, que no podía dejar de pensar que acabaría sus días como los sucios habitantes de Federal Hill. Y para confirmarlo, poco antes de escribir esa cita que os he dicho antes sobre la luz y la oscuridad, Blake garabatea el misterioso nombre de Roderick Usher, alguien a quien no se menciona en ningún otro momento de la obra, ni tampoco en ningún otro texto de todo el catálogo de nuestro gran maestro. ¿Y quién podría ser ese Roderick Usher? Pues es una referencia directa al autor predilecto de Lovecraft, y preferido también en lengua anglosajona del que ahora os habla, Edgar Allan Poe.
porque en el cuento de Poe La caída de la casa Usher, Roderick Usher y su mansión son una sola entidad, carne y piedra vinculados a un mismo destino desde el nacimiento del primero de los Usher, de modo que cuando la casa cae, el último Usher muere, y cuando el último Usher muere, la casa cae. La identidad del hombre está tan fusionada con su herencia, con el edificio en el que mora, porque el último Usher es el morador, que no puede sobrevivir sin él. Pues para Lovecraft, College Hill era exactamente lo mismo, el fundamento sobre el que se erigía su propia identidad. Por eso, el tan probable y cercano abandono de Lovecraft de College Hill era como la maldición de Roderick Usher. Fuera de la casa Usher, Roderick Usher fallecería. En el relato se nos dice que los detalles de la experiencia de Blake provienen de su diario, pero durante la mayor parte de la historia ese diario no es citado directamente, sino referenciado, resumido o parafraseado por un narrador anónimo. Nos dice que estudiando el diario de cerca, desapasionadamente y con tranquilidad, podemos resumir esta oscura cadena de acontecimientos. En otras palabras, que mientras Blake, el personaje de la luz, es el objeto de la narración, nosotros como lectores estamos fundamentalmente en la oscuridad, porque no tenemos acceso directo a la voz del protagonista. Lo que recibimos está filtrado, distanciado y mediado por el narrador. Es solo al final, cuando el personaje de las auténticas tinieblas, el morador, entra en juego con toda su fuerza, cuando el relato nos da por primera vez las citas directas del diario de Blake. Solo se nos permite leer sin filtros lo que dijo Blake cuando llega el morador, cuando la oscuridad toma el control. Y el final de Blake es aterrador, como corresponde a un relato de horror cósmico, pero también es patético en el sentido más literal y más noble de la palabra. Un hombre impotente, solo en su habitación, mirando hacia una oscuridad que se mueve, escribiendo frenéticamente en su diario palabras que nadie va a leer hasta que sea demasiado tarde. Yog-Sothoth, sálvame, es la última entrada del diario. Una plegaria a un dios que no existe o que si existe es demasiado vasto y demasiado indiferente para responder a los ruegos de un escritor de clase media que vive en una buhardilla cristalada en College Hill, en Providence. Una plegaria que suena exactamente a lo que Lovecraft opinaría que sería una plegaria. Un ruego infructuoso que no se dirige hacia ningún sitio. Nuestro gran maestro escribió sobre esto con una claridad incómoda en 1937, pocas semanas antes de morir. Me gusta mucho representar a las figuras centrales como indefensas frente a los horrores que se avecinan. Y sí, es una afirmación que puede leerse como una declaración poética. El horror cósmico exige la impotencia del ser humano frente a fuerzas que lo trascienden. Pero en ese contexto biográfico, viniendo de un moribundo que había pasado su vida mirando cómo se deterioraba su situación económica sin poder hacer nada para remediarlo, tiene un cariz mucho más profundo, tan profundo como una confesión. Él mismo se había sentido así durante décadas, indefenso frente al horror que se avecinaba. La maldad de Federal Hill, nos dice el narrador del relato, finalmente consume a Robert Blake mientras observa impotente desde la ventana de su apartamento en College Hill. Observa impotente, sin actuar, sin luchar, sin tomar decisiones que puedan cambiar su futuro. El protagonista solo mira, exactamente igual a como Lovecraft miraba, desde su ventana real, el Federal Hill real, con el mundo de trabajadores y pobres que era para él símbolo viviente de todo en lo que temía convertirse. Y es que ese año de 1935 fue un año de múltiples fracasos editoriales para Lovecraft que lo dejaron al borde de la desesperanza total. Nuestro controvertido August Derleth, que pese a todo fue su amigo y colaborador, había conseguido que la editorial donde trabajaba por ese entonces, la Loring and Musey Publishers, se interesara por los textos de Lovecraft. Sin embargo, la editorial los rechazó e incluso los perdió. Literalmente los perdió. Los manuscritos desaparecieron y no se volvieron a ver. Hay historias de Lovecraft que jamás podremos leer. La reacción de Lovecraft en una de las cartas a Derleth por aquellos meses finales de su vida fue desoladora. Ahora sí que he terminado con el oficio de escritura. Se acabó mandar textos a editoriales. Pero aún le quedaba un último y cruel giro del destino por padecer. Porque poco después de que Lovecraft escribiera El morador de las tinieblas, le llegó algo que había estado esperando durante toda su vida. Una oportunidad real. Una oportunidad que en teoría debería haber cambiado su vida para siempre. Y sin embargo,
no pudo aprovecharla. La ironía final, la que más duele, que cuando a finales de 1936 la editorial William Morrow se puso en contacto con Lovecraft para pedirle una novela, insisto, una oportunidad real en una editorial real, Lovecraft ya no tenía fuerzas para aprovecharla. Y por ello le escribió al editor una carta en la que, entre otras cosas, venía a decir lo siguiente: no puedo garantizar que vaya a producir nada con longitud de novela en el futuro inmediato. El hándicap que suponen los requisitos acerca de la trama puede hacer que me resulte imposible escribir un libro, aun en el caso de que sin ellos hubiera podido. Y es posible que no pueda producir un libro en absoluto, ni siquiera en un futuro remoto, y en condiciones de la más perfecta independencia. Un hombre que acaba de renunciar a su sueño, que cuando por primera vez el mundo editorial se acerca a él con una propuesta seria, no puede aceptarla. Y en realidad no es que no pudiera escribir a causa de la enfermedad, que también dificultaba enormemente su actividad, es que había algo en él que ya se había roto, algo que ya llevaba roto desde hace bastante tiempo, desde 1904, desde ese día en que tuvo que abandonar la mansión del abuelo y descubrió que el mundo iba a quitarle de golpe todo lo que creía suyo por derecho propio. Y aquí nos aparece una pregunta incómoda. ¿Y si Lovecraft tenía razón? ¿Y si verdaderamente había fracasado? Porque desde su punto de vista, en ese momento, todos los indicadores apuntaban hacia eso. Y a lo mejor no lo creeréis, pero todavía no hemos llegado a la peor parte. Porque el desenlace de esta historia, que es lo que nos va a llevar a su confesión, resulta mucho más cruel que la propia pobreza. Porque Lovecraft murió convencido de no haber escrito nunca nada que fuera digno. Eso es lo que registra toda la correspondencia de sus últimos meses. Un hombre con una obra que décadas después de su muerte movería millones de dólares en derechos, licencias, adaptaciones, merchandising. Se estima que solo la franquicia cultural derivada de los mitos de Cthulhu genera centenares de millones anuales en todo el mundo, y murió creyendo que no había hecho nada que valiera la pena. Como os dije, nuestro gran maestro murió el 15 de marzo de 1937 en el Hospital Jane Brown Memorial de Providence, de cáncer intestinal, entre dolores fatales, en la pobreza más absoluta y en el más triste anonimato, visitado en puntuales ocasiones por uno solo de sus amigos. Fue enterrado 3 días después en el panteón familiar de su abuelo Phillips en el cementerio de Swan Point. El abuelo cuya muerte 33 años antes había desencadenado todo. Y el único libro que Lovecraft vio publicado en vida fue La sombra sobre Innsmouth, editado en 1936 por Visionary Publishing Company, una pequeña editorial aficionada de Pensilvania, y cuya fotografía de la primera y única edición estáis viendo ahora mismo en pantalla, con una tirada mínima de solo 200 ejemplares, la mitad de los 400 que se habían pensado inicialmente, porque es que resulta que el editor había perdido el interés durante el desarrollo del proyecto, y el resultado fue tan deficiente que el propio Lovecraft escribió el 30 de noviembre de 1936 a su amigo Lee McBride White: mi sombra sobre Innsmouth ya está disponible, pero como primer libro encuadernado en tela no despierta ningún entusiasmo en mí. De hecho, es uno de los trabajos más pésimos que he visto en mi vida. 30 errores tipográficos, formato negligente y encuadernación suelta y descuidada. La sombra sobre Innsmouth, mi relato preferido de toda la cosmogonía Lovecraftiana, y uno de los más importantes de todo su catálogo por las implicaciones socioculturales que tiene. Ese fue el único libro de su vida. 200 ejemplares mal impresos de un texto que él mismo consideraba defectuoso en la edición. Ese fue todo el reconocimiento editorial que recibió el autor de La llamada de Cthulhu, del horror de Dunwich, de En las montañas de la locura y, cómo no, del Morador de las tinieblas. Para 1936, además, había perdido a uno de sus amigos más íntimos y admirados, Robert E. Howard, el creador de Conan el Bárbaro, que se autofiniquitó con un revólver el 11 de junio de ese mismo año al enterarse de que su madre también iba a morir de cáncer. Lovecraft quedó desconcertado y profundamente apenado, según recogieron sus biógrafos. La muerte de Robert E. Howard fue otra pieza más que se sumaba a la erosión general de su vida. La salud que se deterioraba, los fondos que se agotaban, los amigos que se iban, la escritura que ya no fluía y el reconocimiento que no llegaba. La cruel ironía de que sus obras muevan ahora millones y se publiquen en decenas de idiomas, que existan adaptaciones cinematográficas, series de televisión, juegos de rol, videojuegos y grupos de black metal que le rinden homenaje, cuando su creador vivió al borde de la miseria consumiendo los últimos restos de una fortuna familiar que se había evaporado cuando era un adolescente, y malvendiendo sus labores de corrector y escritor fantasma,
es una de esas ironías que la historia literaria reserva para sus figuras más trágicas. Kafka quemó sus manuscritos, Edgar Allan Poe murió delirando tirado en una zanja de Baltimore, y Lovecraft murió solo y arruinado en una habitación de un hospital de Providence, convencido del todo de que había fracasado. Ahora ya tenemos todas las piezas del puzzle: la caída de la familia, el miedo a la pobreza, Federal Hill, Robert Blake, la entidad del interior del trapezoedro resplandeciente y College Hill. Solo ahora estamos en disposición de poder desencriptar la confesión que Lovecraft nos dejó inscrita en el relato El Morador de las Tinieblas. Y es que Lovecraft instaló en el corazón de Federal Hill el gran monstruo de su vida. Y lo más triste de todo es que lo dejó ganar, dejó que el horror de Federal Hill cruzara la ciudad y se comiera a Robert Blake en su estudio iluminado de College Hill. En el cuento del Morador de las Tinieblas, el protagonista se deja ganar, sin redención, sin un héroe que derrote a la oscuridad, sin una luz que finalmente se imponga. La entidad de Federal Hill atraviesa la ciudad y Blake, Lovecraft en realidad, muere con la pluma en la mano, garabateando el nombre de un dios que no puede oírle puesto que para él ni siquiera existe. Robert Blake no intentó siquiera defenderse de su atacante, y Lovecraft tampoco lo hizo. Y ahora es cuando debemos recordar la clave que lo desencripta todo, eso que escribió el propio Blake poco antes de terminar su diario. La luz es oscuridad, y la oscuridad es luz. Dejarse vencer por el monstruo, en el fondo, es una victoria, porque con su final también concluye el sufrimiento. Y así, mis queridos hermanos, nuestro querido y gran maestro Howard Phillips Lovecraft nos confesó en la historia del Morador de las Tinieblas que solo en el término abrupto de su vida lograría al fin encontrar la paz.